Hola, mi nombre es Daniela Molina y les voy a presentar el caso de la quiebra del banco Credit Lyonnais. Este es un banco francés fundado en 1863 por Henri Germain en Lyon, Francia. Fue nacionalizado en el año 1945 y ampliado en el siglo XX para ser considerado el primer banco del país. Desde 1988, la entidad de crédito comenzó a ser el centro de algunas especulaciones financieras, hasta el sobregiro que lo puso en la bancarrota en el año 1993 debido a la financiación sin retorno dirigida a la compra de Metro-Goldwyn-Mayer por Giancarlo Paretti. Como mencioné anteriormente, este banco fue fundado en el año 1863, exactamente el 6 de julio, y bueno, fue un banco que creció rápidamente en sus primeros 20 años, tanto así que el capital social aumentó de 8 millones a 200 millones de francos. En 1865 se abrieron las agencias de París y Marsella, y para el año 1870 se estaba abriendo una oficina en Londres. Para el año 1878 se convirtió en el mayor banco francés y para el año 1900 era considerado el banco más grande del mundo. Después de la Segunda Guerra Mundial comenzó su proceso de nacionalización y desde entonces la administración de la entidad financiera tuvo una confusión acerca de si debía actuar según los intereses de la élite política francesa o si por el contrario debía darles prioridad a las decisiones comerciales y al manejo de riesgos. Esa situación de incertidumbre administrativa dispuso el escenario para que se incrementaran los movimientos riesgosos entre el año 1988 y 1993. En 1987, Jean-Yves Haber, un respetado burócrata con importantes conexiones políticas, fue nombrado como director del banco Credit Lyonnais, y en el año siguiente, cuando él comenzaba a implementar su estrategia de expansión a largo plazo, que consistía en adquirir nuevas sucursales, hacer nuevas inversiones y abrir oficinas en Francia y alrededor del mundo. En ese año, 1988, se puede decir que fue un año histórico para el banco, puesto que comenzaba su proceso de declive y ya para el año 1996 se produjeron varios escándalos financieros que le generaron pérdidas de millones de francos debido a un programa de expansión fallido. A finales de los años 80, el banco se aprovechó del auge económico europeo y llegó a contar con un enorme portafolio de inversiones y de préstamos para la industria. Cuando el crecimiento económico se frenó por la guerra del Golfo, Credit Lyonnais había acumulado una cantidad considerable de capital debido a los acuerdos que había hecho en el pasado. Sin embargo, dos de sus sucursales comenzaron a generar grandes pérdidas por causa de sus actuaciones particulares. En primer lugar tenemos a Altus Finance, una exitosa compañía de finanzas que había sido adquirida por el Credit Lyonnais en el año 1990 con la intención de que desempeñara un papel importante en el proceso de expansión del banco. Y en el año 1991, Altus comenzó una compleja negociación con el Departamento de Seguros de California para comprar bonos especulativos de alto riesgo a través de Aurora, una sociedad que la filial del banco controlaba secretamente, y esto violaba las regulaciones del gobierno estadounidense. Al comienzo, algunos de los tratos cerrados en Altus generaron buenas utilidades, pero la sucursal empezó a invertir en sectores que no entendía muy bien, como la gestión de residuos, cursos de golf, distribución de comida e incluso bienes de lujo. Y esas inversiones se desarrollaron entre los años 1989 y 1993 y fueron las responsables de la pérdida de millones. Y en segundo lugar tenemos al Credit Lyonnais de Holanda, que cerró varios tratos fallidos con estudios cinematográficos de Hollywood, y esto empeoró la situación del banco, puesto que desde los años 80 esta oficina subsidiaria se había convertido en la principal prestamista de numerosos estudios de Hollywood, y muchos de esos tratos eran legítimos, pero algunos funcionarios del banco comenzaron a autorizarles préstamos a inversores con problemas financieros y judiciales sin asegurarse primero de proteger los intereses del banco. La compra de Metro-Goldwyn-Mayer fue uno de esos movimientos fallidos de la sucursal de Holanda. Todo comenzó cuando Giancarlo Paretti y Florio Fiorini, un par de negociantes italianos que ya habían estado envueltos en casos de fraude y de lavado de activos, recibieron un préstamo de $2.000 millones
para adquirir la productora del León. Un año después de haber cambiado de dueños, la compañía cinematográfica comenzó a enfrentar una grave crisis financiera gracias a las arriesgadas inversiones de sus nuevos propietarios, y ante la alarma de inminente bancarrota y a pesar de las pérdidas, Credit Lyonnais continuó autorizando préstamos multimillonarios para intentar salvar la productora. Finalmente, luego de la destitución de Pareti, quien enfrentaba varios procesos judiciales en Estados Unidos y en Europa, el banco Credit Lyonnais se hizo poseedor de gran parte de las acciones de la Metro-Goldwyn-Mayer hasta que vendió esa compañía a su dueño inicial, Kirk Kerkorian, y esa serie de préstamos, sin medir ni gestionar el riesgo de forma adecuada, generaron pérdidas que ascendieron a más de $1.000 millones. En 1992, el Ministerio de Economía, Finanzas e Industrias de Francia puso bajo control administrativo al banco Credit Lyonnais, una vez descubierto que los portafolios de préstamos de inversión habían sufrido pérdidas masivas. Y esto trajo como consecuencia la destitución del presidente actual del banco, que era Haberer. La Comisión Europea insistió en la privatización del banco, y es así cuando en abril de 1995 se creó el Consortium de Realization para administrar los activos del banco y venderlo posteriormente al mejor postor. La investigación de los implicados comenzó en diciembre de 1996 y hasta ese momento el gobierno francés únicamente se había limitado a calmar la opinión pública, sin intentar identificar primero a los culpables del colapso del banco. Sin embargo, para el año 1996, las investigaciones se interrumpieron debido a un incendio ocurrido en la oficina central del banco en París, que esto destruyó gran parte de la documentación que allí se encontraba. Y las consecuencias del colapso llegaron hasta el punto de salpicar a políticos y funcionarios del gobierno francés, como el gobernador del Banco de Francia, Jean-Claude Trichet, y según las investigaciones, al parecer algunos oficiales del gobierno intervinieron para que en los reportes financieros se disminuyeran las pérdidas que estaba sufriendo el banco y así hacer que el Credit Lyonnais parecía estar en una situación mejor de la real. Finalmente, en 1999 el banco fue privatizado, es decir, que fue reorganizado y comprado por el Banco Crédit Agricole, pero el Estado retuvo una quinta parte del capital y ningún accionista podía tener más de una décima parte de las acciones sin autorización del gobierno. El caso del Banco Credit Lyonnais demuestra que un reporte de riesgo independiente y a tiempo es crucial durante los periodos de expansión y crecimiento de una economía. Asimismo, enseña que una mala segmentación de clientes y un inadecuado control del riesgo de inversión, de las inversiones, puede dar el traste con las ganancias y la reputación de una identidad. Viéndolo desde la perspectiva financiera del banco, esto se puede ver desde dos elementos. Primero, los activos financieros y los riesgos administrativos, en la que entendemos que un activo es todo aquel bien o derecho que te genere efectivo. Y en el caso de los riesgos administrativos existen 4, pero vamos a destacar el riesgo operativo, el cual se ve claramente que fue ignorado por el banco Credit Lyonnais a la hora de aplicar su programa de expansión, lo que generó que el banco se fuera a la quiebra y se destruyera. No se le dedicó tiempo suficiente a este riesgo operativo y la mala administración del banco ocasionó que los beneficios que esperaban por las acciones de empresas afiliadas, que en teoría generarían grandes ganancias, terminaron resultando en pérdidas millonarias. Este es el caso de la quiebra del Banco Credit Lyonnais. Espero les haya gustado. Muchas gracias.